que puede factorizarse o descomponerse el número 6. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo representamos? Bueno, pues podemos poner 3 que multiplica al 2, que multiplica 3 veces la X, sería 1, 2, 3, y luego que multiplica la Y 2 veces, sería Y y Y. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya logramos factorizar este monomio que era 6x al cubo de y cuadrada. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a borrar esto. Nada más déjenme, creo que lo borré mal, dejen nada más lo borro así. Y lo borramos así. Ahora, ¿cómo puedo descomponer este otro número que si, por ejemplo, yo tengo 3 al cuadrado? Bueno, pues sabemos que 3 al cuadrado es 2 veces multiplicado el 3. Sería así, 3 multiplicado por 3. ¿Sí? Y 5 al cubo, pues bueno, sería 5 veces el 5. Sería 5 por 5 por 5. Son 3 veces. ¿Sí? Entonces, yo creo las más fáciles, es lo más sencillo el factorizar un monomio de esta manera. Muy bien. Entonces vamos a ver, la factorización de polinomios van a existir dos, ¿sí? Dos tipos de factorizaciones, donde vamos a factorizar, por ejemplo, aquí tenemos a cuadrada menos b cuadrada. Bueno, entonces, para que lo podamos descomponer en una factorización, vamos a poner, bueno, si yo multiplico a por a, ¿sí? Si yo saco raíz cuadrada de a, me da a, ¿sí? Me da a. Y luego, como aquí el resultado o el producto es menos b cuadrada, entonces aquí voy a poner una b y luego otra b. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya hice de una forma, esto lo vamos a ver paso a paso, cómo lo logramos esta descomposición de este producto en factores. ¿Sí? Entonces fueron 2 factores que salieron. Ahora, de repente vamos a tener así un polinomio. Se dice polinomio porque son 2 monomios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya lo hemos visto? Entonces, este es un monomio y este es otro monomio. Entonces, cuando ya son más de 2, 3 o 4, bueno, aquí ya es un binomio porque son 2, pero ya está dentro de la clasificación de polinomios. Entonces, son 2 términos. Está xy y menos xz. Ahora, aquí hay una letra que se repite. ¿Sí? La letra que se repite es la letra X. Entonces, yo voy a ponerlo como el común de esta ecuación o de este término matemático. El común es la X, o sea, está la X multiplicando a la Y la X está multiplicando a Z. Y luego nada más me queda Y y Z, los cuales deben de estar dentro de este paréntesis. Ahora, fíjense bien, van a decir, bueno, sí es correcto lo que estamos haciendo. Bueno, pues vamos a comprobar cómo podemos pasar de este término ya factorizado al producto que está del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues acuérdate de la multiplicación de binomios y polinomios. Entonces, multiplicamos x por y sería igual, fíjate bien. Si yo multiplico x por y, sería xy, ¿sí? Menos, ahora voy a multiplicar x por z, sería igual xz, ¿sí? Ahora, el de arriba es lo mismo, ¿no? Esa factorización que ya es una multiplicación, me tiene que dar este producto, el que está aquí, a cuadrada menos b cuadrada, tiene que ser lo mismo. Entonces, vamos realizándola. Entonces, ¿se acuerdan que era este primer término por el primero de este otro binomio? Y luego esta a que multiplica esta b. Después, volvemos a multiplicar esta menos b por a y esta b por más b. ¿Sí? Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos aquí
Entonces yo multiplico a por a cuadrada. Entonces vamos a poner a y le ponemos cuadrada. Ahí está. A cuadrada. Muy bien. Entonces, ahora voy a multiplicar esta A, que multiplica a esta menos B. Entonces vamos multiplicando. Sería menos por más es menos. Entonces ponemos menos AB. Así. ¿Sí? Ahora voy a multiplicar esta menos B por esta A. Entonces sería, a ver, vamos a ver, este es más, perdón, este era más. Este es más por más es más, entonces aquí era más. Vamos a ponerle más. Y ahora sí, el otro es menos, sería menos AB. ¿Sí? Porque tú estás multiplicando este negativo menos B por A es menos AB. Y el otro era A, que multiplica B, sería AB. Ahora voy a multiplicar esta B con esta B, entonces es negativo, porque menos por más es menos. Entonces vamos a ponerle aquí menos B cuadrada. Ahora sí, pues bueno, aquí tenemos que dos términos se eliminan, que es estos dos, hay uno positivo y uno negativo, esos dos se eliminan. Voy a ponerle aquí que se eliminan estos dos. Entonces, pues ya me queda ese resultado. Queda igual a cuadrada menos b cuadrada. A cuadrada menos b cuadrada. ¿Sí? A cuadrada menos b cuadrada. Y así terminamos la explicación de la factorización. Muy bien. Entonces, bueno, hay otro tema. ¿Para qué me sirve la factorización? Como ya había comentado, la factorización tiene muchas funciones, ¿sí? Por ejemplo, como es una ecuación de segundo grado, también le llamamos cuadrática, este tipo de funciones, cuando las empiezas a graficar, van a realizar una parábola. Se llama parábola, esta curva se le llama una parábola. Entonces, esta parábola tiene esta forma, ¿sí? Entonces, vamos a factorizar. Al factorizar esta función de esta parábola, encontramos que la factorización sería x menos 3 que multiplica a x menos 2. Les voy a decir por qué. Y ahorita, pues bueno, vamos a seguir viendo lo que es la factorización, este tema tan importante y que, bueno, es necesario que lo conozcan porque a veces de aquí hay muchos problemas para poder entender bien lo que es la álgebra. Entonces, vamos a ver. ¿Qué término existe aquí en esta ecuación? Bueno, pues aquí vemos que aquí hay una x cuadrada, aquí está un x multiplicando al 5 y esta no tiene x, no pasa nada. Entonces, aquí esta, la dejamos aquí. Y luego aquí tenemos un signo menos, que se pone aquí. Y luego tenemos que buscar un número que multiplicado te dé 6 y sumado te dé 5. Entonces, aquí lo tenemos, ¿sí? Permítanme. Ok, entonces, para eso sirve esta ecuación, para definir esta curva o esta parábola. Entonces, al momento de factorizar, vamos a encontrar esos puntos que tocan esta curva, que tocan el eje de las X. Por ejemplo, aquí perfectamente, ya cuando tenemos esta factorización,
tenemos que si yo despejo, si yo digo, bueno, si x, esta primera parte de la factorización sería, entre paréntesis, x menos 3. Voy a dejarle, lo pongo un poquito más grande. Ahora sí. Sería x menos 3. Y siempre se le llama el punto cero. ¿Sí? El punto cero donde se supone que esa curva toca el eje de las x. Entonces el punto cero sería así. Entonces al despejar x, ¿sí? Porque ese es otro tema, al despejar x, esto me va a dar igual a 3. ¿Sí? Este es el primer punto que encontramos al factorizar esta ecuación. Y luego, si por ejemplo yo tengo quiero encontrar el otro punto de esta gráfica, sería x menos 2, que es la parte de la siguiente factorización, lo igual a 0, entonces x es igual a 2. ¿Sí? Porque acuérdate que si está aquí de este lado negativo, lo quiero pasar del otro lado, pues pasa positivo, ¿no? Porque aquí está restando, pasa al otro lado sumando o pasa con el signo positivo. Aquí también está aquí menos 2x, entonces está ahorita negativo y pasa del otro lado positivo. Estos dos puntos que encontramos, decimos que x es igual a 3 y aquí vean, aquí está el puntito donde pega esta curva y este 2, que es el siguiente punto donde esta curva pega exactamente sobre el eje de las X. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos que encontramos los valores que toca esta curva, que es una parábola que baja y que toca esos dos puntos. Entonces este tipo de factorizaciones son muy utilizables, tanto por ejemplo para finanzas, para medicina, para química, para ingeniería, se utiliza bastante, ¿no? Se utiliza bastante este tipo de métodos de factorización, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos la factorización. Pero más adelante vamos a ver cómo determinar el número que representa a cada ecuación, pero lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora, vamos a ver el primer método del factor común, que es uno de las factorizaciones más sencillas o más comunes que se utilizan, el factor común. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, aquí yo ya separé, fíjense, como lo estábamos haciendo al principio, separé cada uno de los términos. Vamos a ver, nada más déjalo un poquito más grande. Vamos a poner un poquito más de tamaño de letra, ahí está bien. Bueno, fíjate bien, entonces como son dos términos, aquí está 2x cuadrado y cúbica, es un término, y está otro término que es 3xy cuadrada, es el siguiente término. Entonces primero voy a descomponer este 2x cuadrada y cúbica. Entonces hay un 2, está 2 veces x cuadrada, y luego está 3 veces la y, 1, 2, 3, ¿sí? Está 3 veces la y. Ahora, el siguiente término que es 3xy cuadrada sería el 3 que multiplica solamente una x, ¿sí? Y multiplica 2 veces la y, ¿sí? Entonces, vamos a ver, tenemos aquí ya, encontramos cuáles son los términos comunes. Como término común se tiene que entender cuántas veces se repite en cada uno de los términos de esta ecuación. Por ejemplo, aquí no se repite, el 2 está en la primera ecuación, en el primer término, y el 3 está en la segunda, en el segundo término, entonces quiere decir que no son comunes. Entonces, estos no los considero como términos comunes. Pero sí hay X y hay Y en ambos términos. Pero vamos a ver cuántos hay de cada uno. Entonces, ¿cuántos hay de X en el primer término? Hay 2 y hay 1, solamente 1 aquí en el segundo término. Entonces, aquí yo dejaría nada más 1, ¿sí? Entonces, nada más se considera una X. Entonces, aquí tendrías que poner una X, ¿sí? Porque es el término común de ambos términos, ¿sí? Se repite una vez en 3x y 2 veces
en 2x cuadrada, pero solamente ponemos una porque es una que se está utilizando, ¿no? Haz de cuenta que lo estás considerando o lo estás comparando los dos términos ya descompuestos y dices, bueno, pues aquí arriba hay una x y aquí abajo hay otra x, entonces hay un término común de solamente una x, ¿sí? Ahora, ¿cuántas y's hay arriba? En el segundo término tenemos 3 y's y abajo solamente 2. Entonces, se repiten 2 y's en el primer término y 2 y's en el segundo término. Entonces, ponemos que es y al cuadrado, porque son 2 veces que se repite esa y. Entonces, vamos a ponerle y cuadrado. Ahí está, ¿sí? Entonces, ahora sí abrimos un paréntesis, ¿sí? Ahora, lo que nos quedó sin haberlo considerado como un término común, vamos a dejarlo. Entonces, en el primer término me sobró un 2 y me sobró una x y una y, así, xy. ¿Sí? Fíjate bien, esto es lo que sobró. Y le voy a poner un circulito para que veas cuál es lo que nos quedó y lo que va a estar dentro del paréntesis. Entonces, sobró este 2. Vamos a poner otro. Sobró ese 2. Sobró esta x, ¿sí? Porque no se pudo comparar, no es término común con el otro término, entonces ahí quedó solito. Y esta otra y o esta y, esta también se quedó fuera, ¿sí? No hay, no es común con el otro término. Entonces, ¿cuánto te queda? 2xy. Por eso lo pongo aquí en el paréntesis, ¿sí? Ahora vamos a ponerle el signo más, porque es una suma. Más, vamos a ver cuáles son los términos que no, que sobraron o que quedaron sin compararse como término común con el otro monomio. Entonces vamos a poner sería solamente el 3. Entonces aquí nada más ponemos 3. Y ya terminamos de factorizar. Muy bien. Vamos a ver otro caso. Este es método de factor común, un método. Vamos a ver otro método. Es el mismo método. Entonces, fíjense bien. En este caso yo tengo un 6x cuadrada y menos 8xy a la quinta. Entonces vamos descomponiendo este 6 y lo vamos a hacer con el método de el método de el máximo común múltiplo. Ok, entonces como les había comentado, vamos a poner el máximo común múltiplo para el número 6. Entonces, haz de cuenta que tienes aquí el 6, que lo vamos a descomponer en el máximo común múltiplo. Entonces sería el 2 que multiplica al 3. Acuérdate que deben de ser números primos, ¿sí? Que multiplica, entonces aquí vamos a tener 2x, porque son x cuadrada, sería una x que multiplica otra x, y luego y cuadrada, que sería una y que multiplica otra y. Muy bien. El siguiente término es un 8. Y vamos a sacar el máximo común múltiplo. Entonces sacamos, decimos aquí, el 8 tiene mitad. Mitad de 8, 2. Mitad de 4, 2. Mitad de 2 es 1. ¿Sí? Entonces sacamos el máximo común múltiplo. Entonces se queda en estos factores ese monomio. Quedaría así. 2 que multiplica al 2 y luego otra vez al 2 para que me dé 8 por una x por 5 veces
la Y. Sería una Y, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Ahora sí, vamos a empezar a ver cuáles son los factores comunes de ambas partes de este binomio. Entonces vamos primero a eliminar. Entonces, aquí en el primer término hay un 2 y aquí hay un 2 también. Ahí está. Vamos a ponerlo acá. Ahí está un 2. No aquí en el primero hay un 3, pero no hay un 3 en el segundo, entonces ese no es un factor común. Entonces vamos a ver, hay una X aquí. Incluso lo puedes poner así como eliminado, ¿no? Así, lo elimino, también. Vamos a eliminar de las X. Aquí hay una X en el primer término. Hay dos, ¿verdad? Pero solamente hay una en la parte de abajo. Entonces nada más ponemos una. Ahí está. Y luego de yes, hay dos yes arriba y hay 5 abajo. Entonces vamos a poner estas dos yes de esta manera. Sería una y luego otra. Entonces en la parte de abajo también hay dos yes, ¿sí?
Ok, entonces, continuando con la eliminación de las X y las Y, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Vamos a poner el siguiente. Las siguientes X y Y. Entonces tenemos aquí una X, tenemos dos Y. Entonces vamos a eliminar las Y. Sería una Y otra Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos aquí la eliminación de un 2, se eliminó un 2, se eliminó solamente una X y se van a eliminar dos Y. Entonces vamos a ver cuáles son los que quedaron pendientes. Entonces en el primer término quedó el 3, ahí está el 3, ahí está, quedó pendiente una X, ahí está. Muy bien. Y luego tenemos aquí, en el siguiente término, quedaron sin marcar dos veces el 2. Aquí tenemos uno. Ahí está. Y tenemos otro 2 que no está marcado de este lado. Muy bien. Y quedaron pendientes tres Y's. Entonces, estas son las que quedan pendientes. Sería esta Y, una. Ponerle ahí, una. Vamos a ponerle otra Y. 2 y la tercera Y. Ahí está. ¿Sí? Tenemos tres Y's que, que quedaron sin marcar. Entonces, los que sí se marcaron fue un 2. Tenemos un 2. ¿Sí? Tenemos que se marcó solamente una X y dos Y's. Entonces, como son dos Y's, vamos a poner Y cuadrado. Aquí le ponemos Y cuadrada. Ahí está, Y cuadrada. Y luego vamos a poner el paréntesis para poner el resultado de la factorización. Acuérdate que cuando ya es una factorización, ya tiene que ser la multiplicación de dos términos. Entonces ya es cuando ya tenemos una factorización. Entonces, los que quedan pendientes son el 3, el X, ¿sí? Del primer término. ¿Sí? El 3, perdón, aquí es el 3. El 3 y el X. ¿Sí? Ahora, ¿cuál otro término quedó pendiente? Los que están en circulitos del otro binomio. Entonces vamos a poner aquí un signo menos, porque es este menos que viene aquí donde está menos 8x y a la quinta. Entonces voy a poner ese signo negativo. Entonces ponemos menos. Quedan, en este caso, 2 veces 2 sería 2 por 2, pues lo voy a multiplicar, sería 4. ¿Sí? Y queda la Y queda, en este caso X ya no quedó ninguna, pero tengo encerradas en círculos 3 Y. Entonces ponemos Y al cubo. Ahí está. Y cerramos paréntesis y ya terminamos la factorización de este binomio, que es por medio del factor común. ¿Sí? Ese es el método que puedes hacerlo, pero ya con la práctica tú ya lo vas a hacer un poquito más rápido, ya lo vas entendiendo. Entonces, la lógica es de que tú, cuando vas a factorizar, lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál es el que se repite o cuál es el término
que se repite más, bueno, pues es la X. Tenemos dos términos que son comunes, las X, las Y, pero tenemos aquí un 6 y un 8, ¿sí? Entonces, entre el 6 y el 8, el máximo común divisor, pues es el primero, el 2. Entonces, por eso aquí pondrías aquí el 2, ¿sí? Aquí, incluso aquí aparece un 2 y aquí aparece un 2 como el primer divisor de esos dos números, pones el 2. Y ahora sí, de las X pondrías el que tiene el menor exponente, ¿no? El que tiene el menor exponente en este caso es, en el primer término es X a la 1, ¿sí? X a la 1 es el que tiene el menor exponente. Y entonces, de los dos, ¿cuál es el que tiene el menor exponente? Pues es X, es Y cuadrada. Y cuadrada es el que tiene el menor exponente y por eso se pone aquí como un factor común. Ahora, tengo que buscar un número que multiplicado me dé 6. Bueno, pues es el 3. 3 por 2 son 6. Y luego, aquí me falta, tengo una X, para que sea X cuadrada, me falta sumarle otra X. Entonces sería X por X, X cuadrada. Y la Y está ya aquí como factor común. Ahí ya no es necesario. Entonces aquí ponemos el menos. Entonces, si tú tienes un 2, ¿cuál es el número? O tú puedes decir, bueno, si yo divido 8 entre 2, me da 4, ¿sí? Igual 6 entre 2 me da 3. Pudiera ser igual, ¿sí? Entonces sería el 4, ¿sí? Entonces, si yo multiplico 4 por 2 son 8, ¿sí? En este caso tiene nada más una X, entonces no es necesario porque ya está aquí como factor común. Y la Y es a la quinta, entonces si tienes una Y cuadrada, y Y cuadrada por Y al cubo te da Y quinta, porque acuérdate que los exponentes de estas variables se suman, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos una forma de cómo factorizar este binomio, ¿sí? Muy bien. Ahora, si por ejemplo tienes este otro término donde tienes 3mx, digo, perdón, 3m a la quinta n al cuadrado menos 6m a la cuarta n más m al cubo. Ok. Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería el factor común? Entonces, primero tengo que ir paso a paso. Vamos a ponerle aquí igualdad. Perdón. Aquí le ponemos igualdad. Ahí está. Entonces, primero vamos a descomponer 3m a la quinta. 3m a la quinta. ¿Dónde está? A la quinta. N cuadrada. Entonces, aquí le ponemos n al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a descomponer? Bueno, pues sabemos que el 3 es un número primo. Entonces, descomponiendo, pues nada más dejamos el 3. Y luego ponemos 3 veces, digo 5 veces la m. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 m's. Y tenemos 2 n, sería una n y otra n. ¿Sí? Así es como descompusimos el primer término. Vamos a descomponer el siguiente, sería 6 m a la cuarta n a la cuarta y le ponemos n al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Esto, descomponiéndolo en términos, sabemos que el 6 no es un número primo, pero ya lo descompusimos en un problemita anterior. Entonces lo podemos descomponer con números primos, que sería el 2, que multiplica al 3, como números primos. Acuérdense. Y luego tenemos la m a la cuarta. Entonces vamos a descomponerlo. Como dice el exponente, que son 4 veces, vamos a poner 4 veces la m. Sería 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ahora te dice que tiene 2n, ¿sí? Entonces ponemos n por n, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos con el siguiente término. El siguiente término me dice que es m al cubo nada más, m al cubo. Vamos a ponerle el cubo y le ponemos igual. Entonces sería m por m por m.
Muy bien, entonces vamos eliminando términos que se parezcan. Voy a utilizar mi lapicito para que seamos un poquito más rápido. Entonces, vamos a ver. Entonces, el 3 está en el primer término, es común del segundo, pero no es común del tercero. Entonces, no se considera un término común. Tiene que ser de los tres. ¿Sí? Entonces, el 3 no es común de los tres. Tiene que ser los tres. Nada más es común de dos. La M, tenemos la M en las tres, en los tres términos. Entonces, yo tengo aquí una M. Aquí está M y esta M. Y luego esta M con esta M y esta otra M. Y luego esta otra M con esta M. Entonces se eliminaron 3 M, ¿sí? Entonces, aquí le puedo poner ya de una vez el término común sería M al cubo, porque son los que se repitieron en los tres términos. Entonces ahí está, M al cubo. Muy bien. Ahora vamos a ver la N. La N tampoco es un término común, ya que sí hay término común con el segundo, ¿sí? Incluso son 2N, pero no está en el último, entonces no se considera como un término común. Muy bien, entonces ponemos paréntesis y decimos, bueno, los que no se formaron en el primero, bueno, pues vamos a ponerlos aquí. Sería poner el 3. ¿Cuántas M's me sobraron? Me sobraron 2 M's, entonces sería M cuadrada, me sobraron 2. Ahí está. Y n's me sobraron también 2, entonces sería n cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Ahora menos, porque es el signo que sigue, sería sería el 2 por 3, pues serían 6. Serían 6, porque aquí ya no pude poner ninguno de los dos términos, ni el 3 ni el 2. Entonces ponemos el 6 y ponemos m al cuadrado. M al cuadrado, ahí está. M al cuadrado y tenemos 2 n's. Entonces sería n al cuadrado. Y luego tenemos el último término que dice más. En este caso no se eliminó, simplemente dejamos un 1 porque si yo multiplico m al cubo por 1, me tiene que dar m al cubo. Entonces tengo que dejar ese espacio de ese m al cubo, no lo elimino, tengo que dejar un 1 para indicar que es el m cúbico, al multiplicarlo por 1, pues me da m cúbico. Entonces por eso no lo eliminamos, no dejamos un 0. Y eso es a veces lo que pasa, que de repente se equivocan o tienden a eliminar ese número y entonces está mal la factorización. Entonces tienes que poner el número 1. Y así quedaría ya la factorización por el método común. Muy bien. Ahora vamos a ver este otro término, le llamamos, voy a borrar mi pluma. Vamos a ver el siguiente término, donde vamos a utilizar una forma como una división, ¿sí? Entonces, siempre vamos a considerar siempre el término que sea común de estos dos monomios. Entonces, aquí están dos monomios. Estos son, déjale pongo una flechita. Perdón, esta es la flechita mejor hacia abajo. Entonces, son dos monomios, está este y este otro. Entonces, en este hay 5x y en este hay 2x, ¿sí? X cuadrado. Y en este no hay y. Entonces, ¿cuál es el término común entre estos dos? Pues es la x. Y siempre, otra vez, vuelvo a decir, siempre vamos a poner el que tenga el menor exponente. No voy a poner x a la quinta, sino el de menor exponente. Entonces, por eso puse x cuadrada. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a empezar a dividir de esta manera. Fíjate. Ponemos este mismo término. 5x a la quinta y cuadrada menos x al cuadrado. Y lo ponemos tal y cual, ¿sí? X a la quinta y cuadrada menos x al cuadrado, ¿sí? No sé si este método se te haga un poquito más sencillo
de lo que estábamos manejando con nosotros, que era la descomposición de términos o de factores. Entonces, aquí fíjate, si vas a poner como factor común, entonces vamos a dividir cada uno de los términos. Entonces, el factor común va a ser el que va a ser el denominador y vamos a empezar a dividir. Entonces, si tú tienes x a la quinta entre x cuadrada, restamos, acuérdate, en la división restamos el de arriba menos el de abajo, el exponente. Entonces, tienes 5 menos 2, te queda x cúbica. En este caso, la y no está dividiendo, se pasa normal. Ahora, si tenemos aquí y cuadrada x cuadrada entre x cuadrada, pues se hace la unidad. No se elimina, se hace unidad. Es como si tú tuvieras una división, digamos así, por ejemplo, que tengas un 2, vamos a ponerle un 2 que divide, bueno, vamos a ponerle un 5 que divide a otro 5, pues el resultado va a ser 1, ¿no? Entonces, pues por lógica, cuando es una división entre dos variables que son iguales, se hace la unidad, ¿sí? Entonces, si tú tienes 5 entre 5, pues la lógica es que sea 1. Entonces, si aquí tienes menos x cuadrada entre x cuadrada, pues te da 1, te da la unidad, tiene que ser la unidad, ¿sí? Entonces, el resultado de esta división la ponemos dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces ya ponemos, digamos así, el resultado, el residuo de esa división sería x al cubo, vamos a ponerle al cubo, ahí está, y cuadrada, ahí está, menos 1, y cerramos paréntesis. Y ya terminamos de factorizar de este otro segundo método, el método de división. Dividir el factor común entre todo ese binomio, polinomio que tú tengas, ¿sí? Entonces ya quedó esta factorización. Vamos a ver otro ejemplo donde tenemos, en este caso, tenemos 10m a la quinta n cuadrado más 15m al cubo n a la quinta. ¿Sí? Entonces vamos a sacar el factor común. Entonces, como aquí tenemos dos números enteros que están multiplicando a estas variables, y también se les llaman coeficientes, tenemos dos, tenemos el 10 y el 15, ¿sí? Entonces vamos sacándole el máximo común divisor. Entonces, el 10, aquí lo tengo aquí abajito, voy a llevar una flechita para que veas. El 10 tiene mitad, pero el 15 no, ¿sí? Entonces no puedo ponerle aquí un 2. El 10 tiene quinta y el 15 también. Entonces si yo te pongo quinta de 10 es 2 y quinta de 15 es 3. Entonces el máximo común divisor es el número 5. Entonces lo ponemos aquí. Ponemos el número 5. Perdón, 5. Ahí está. Y luego vamos a analizar los términos. Aquí tenemos una M, aquí también una M, tenemos N, entonces los dos términos tienen este factor común que es la M y la N. Pero acuérdate, primero tenemos que poner aquí como factor común el de menor exponente. Entonces aquí tenemos M a la quinta y M al cubo, entonces ponemos M al cubo. Ponemos M al cubo porque es el menor. ¿Sí? Entonces ponemos aquí M al cubo. Ahí está. Y luego vamos a poner la N. La N, la más pequeña, es aquí N cuadrada o N a la quinta, pues es N al cuadrado. Vamos a poner N al cuadrado. N al cuadrado. Muy bien. Entonces ya acabo de tener mi término común. Ahora vamos a hacer la división, vamos a copiar todo este binomio y vamos a dividirlo entre este factor común para sacar lo que está dentro del paréntesis. Entonces vámonos dividiendo de la siguiente manera. Entonces vamos a darle enter. Ahora sí, ponemos 10m a la quinta.
ahí está, m a la quinta, n cuadrada, n al cuadrado, ahí está, y le ponemos más 15 m al cubo, ahí está el cubo, n a la quinta. Ahora sí, vamos a dividir cada uno de estos términos con este factor común. Entonces los voy a poner aquí abajito. Voy a ponerlos aquí abajito. Entonces sería aquí abajo dividir 5m al cubo, m al cubo, n cuadrada, n cuadrada. Vamos a ponerle aquí al cuadrado. Ahí está. Y también vamos a poner este mismo término en el otro. Sería 5m al cubo. Ahí está el cubo. N cuadrada. Ahí está, n al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a dividir. Vamos por unas rayitas para poner la división. De aquí, dividir aquí. Luego otra línea. Necesitamos otra línea de este lado. Muy bien, entonces vamos dividiendo. Esto es igual. Esto es igual. Entonces ponemos paréntesis. Entonces dividiendo 10 entre 5, pues te da 2, ¿no? La división es 2. Y tienes allá 5 menos 3 sería m cuadrada. ¿Sí? Aquí vamos a poner m cuadrada. ¿Dónde está el cuadrado? Ahí está, m cuadrada. Y luego, n entre n, pues ya no se pone. Ya se considera 1. Ahora vamos a poner más 15 entre 5 te da 3. Si tú divides 15 entre 5, pues son 3. Ahora, m con m, pues se elimina, ¿no? Se hace 1. Y porque tienes m cúbica arriba y m cúbica abajo, se convierte en 1. No se eliminan, se convierte en 1. No lo ponemos. Entonces, arriba tenemos n a la quinta y abajo n al cuadrado. Entonces, restamos 5 menos 2 te da n al cubo. Aquí vamos a poner n al cubo. Ahí está. Muy bien, y cerramos paréntesis. Entonces, que acabamos de encontrar, el resultado de esa división, va a pasar aquí adentro de esta factorización. Entonces, va a ser 2m al cuadrado. Ahí está, m al cuadrado. Más 3n al cubo. Y ya, como vemos, terminamos porque ya lo pasamos de una forma que están sumando a una forma que están multiplicando y terminamos la factorización. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo tenemos este otro término que dice 4a cuadrada b más 6a cuadrada b a la cuarta menos 2a. Entonces, fíjate bien, pues bueno, aquí tenemos términos que se repiten y tenemos el 4, el 6 y el 2. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Volvemos a hacer lo mismo donde ponemos aquí. Cuando tenemos el 4, voy a ponerle un poquito más grande. Tenemos el 4, tenemos el 6 y tenemos el 2. ¿Sí? Entonces vamos a sacar el máximo común divisor. Entonces quiere decir que el 2 tiene mitad todo, ¿no? Si yo le saco 2, todos tienen mitad, ¿sí? Entonces aquí sería mitad de 4, pues serían 2. Aquí vamos a poner mitad de 4, 2. Ya le pongo el 2. Mitad de 6 es 3 y mitad de 2 es 1 y hasta ahí, ¿sí? Entonces, aquí, como vimos, el coeficiente que está en cada uno de los términos, pues tiene el máximo común divisor, que es el número 2. ¿Sí? Le pongo aquí una línea. Ahí está. Ahí está. Es el máximo común divisor. ¿Sí? Ahora vamos a ver el A. Entonces, el A, pues se repite, incluso es el que
tiene a cuadrada, ¿no? Aquí tenemos a cuadrada, aquí a cuadrada y a cuadrada. Muy bien. Entonces vamos a llevarnos este término que tenemos aquí para empezar a dividir. Entonces tendremos 4a, o incluso lo puedes hacer rápido, ¿no? Voy a hacerlo rapidito. Ya saben que se tiene que dividir. Entonces si yo divido 4 entre 2, pues me da 2. Voy a hacerlo aquí un poquito más rapidito. Aquí me da un 2. Entonces tenemos a entre a, pues es 1. Y nada más vamos a dejar la b. Ahí está la b. Más 6 entre 2 te da 3. ¿Sí? Y la a ya no se pone porque a cuadrada entre a cuadrada, pues es 1. Y la b te queda b a la cuarta. Te queda b a la cuarta. Entonces vamos poniendo b a la cuarta. Ahí está. Y menos, entonces aquí sería igual. Entonces tenemos aquí 2a cuadrada entre 2a cuadrada, pues se hace la unidad y le ponemos el 1 porque son idénticos, solamente que tiene el signo diferente, pero bueno, ahí de todos modos sabemos que debemos de poner el número 1. Muy bien, y aquí ya quedó factorizado por este método del factor común, que era dividir, encontrar el factor común y dividir todo el monomio o polinomio que tengas para sacar lo que es la parte de esos paréntesis. Muy bien. Bueno, y existe otra forma de factorización, que es la factorización de término común por agrupación, ¿sí? Por agrupación se entiende que podemos tener este polinomio, ¿sí? Este polinomio. Entonces podemos ir agrupando términos, ¿sí? Esta es otra forma de poder factorizar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues si yo digo, bueno, pues quiero agrupar los dos primeros, que son estos. Voy por una flechita porque a veces me hace falta una flecha para ir indicando. Entonces, si yo tengo este término con este, lo agrupo en uno solo, ¿sí? Voy a factorizarlo en un solo término porque están sumando. Recuerde que cuando vamos a factorizar tenemos que encontrar la multiplicación de este binomio, ¿sí? Entonces voy a agrupar este otro, ¿sí? Que sería ax y bx. Que incluso, fíjate, puedes tú, ahorita vamos a ver, tú puedes dejarlo así o puedes tú decir, bueno, no quiero combinarlo así, quiero combinar esta a cuadrada con esta bx y esta ab por esta ax. Y ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Es la misma ecuación y ahorita vamos a ver cómo llegamos al mismo resultado. No es no es una regla que deben de ser así. A lo mejor tú dices, bueno, pues a lo mejor quiero agrupar esta a cuadrada con esta bx y esta ab la quiero agrupar con esta ax, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver primero este ejemplito, ¿no? Que es un poquito más sencillo. Lo agarramos así porque pues se presta, ¿no? Pues se presta porque están aquí pegaditos estos términos. Entonces, de este primer término tenemos a cuadrada y b cuadrada, entonces, ¿cuál es el factor común de estos dos? Pues es a, ¿sí? Entonces, tenemos a. Bueno, entonces, yo lo puedo hacer como lo estamos haciendo, dividiendo. Entonces, yo voy a dividir todo este término entre a. Entonces, yo digo, a cuadrada entre a, pues aquí me va a dar una a. ¿De acuerdo? Aquí nos va a dar una sola a. Ahora dividiendo AB entre A, pues bueno, la A se elimina, se hace 1 y te queda nada más el término B. Te queda la pura B. Ahí está. Vamos a poner la B. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente término. Tenemos AX y BX. Entonces aquí tienes una A y una X, una B y una X. ¿Cuál es el término común? Pues la X. Y la X es la que se repite en estos dos términos. Entonces dejamos como factor común la X. Ahora sí, me empiezo a dividir. AX entre X, pues nada más te queda la pura A. Y te queda nada más la A. ¿De acuerdo? Entonces,
si tienes aquí esta bx, al dividirla entre x, pues nada más divides bx entre x, la x se elimina, se hace 1 y te queda nada más solita la b, entonces te quedaría así, b. Ahora, fíjate bien, no hemos terminado la factorización porque de por medio está una suma. Todavía no hemos terminado, ¿sí? No hemos terminado, entonces, fíjate bien, cuando hacemos esta agrupación, también casi el 99% de las probabilidades de que suceda esta coincidencia, fíjate, lo que está dentro del paréntesis, está coincidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A más B que coincide con el otro término que es A más B. Entonces, la coincidencia es casi un 99.9% de que esto va bien factorizando, se está factorizando bien, ¿sí? Entonces, bueno, este término lo puedo agrupar, lo podemos agrupar aquí y este otro término lo podemos agrupar acá. Entonces, yo pondría aquí A más B, A más B, que ese es el término común que multiplica a los que quedan afuera, los que, te das cuenta, ya quitaste de estos términos, quitaste A y B y los pusiste aquí. Entonces, ¿cuáles quedaron afuera o sin tocarse? Pues nada más quedó A más X. Entonces aquí pondríamos A más X. ¿Sí? Y ya terminamos de factorizar. ¿Por qué? Porque ya encontramos esa multiplicación o ese producto que que va a representar a este término que está aquí al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya encontramos la factorización porque estaba de esta forma sumando y ahora está multiplicando y acabamos de encontrar la forma de factorización. Ahora, ¿tú lo quieres comprobar? Pues claro, lo comprobamos, no me lleva mucho tiempo. Entonces, la comprobación es esto, ¿no? Tú multiplicas A por A cuadrada, A por X, a X, y luego B por A es AB, y B por X es BX, ¿sí? Entonces, quedaría así, quedaría A cuadrada, ¿sí? Para hacer nada más la pura comprobación, para que veas que lo que acabamos de factorizar sí representa ese término, ese monomio, digo, ese polinomio, perdón, que está en la parte de arriba. Entonces sería A cuadrada, A por A cuadrada, A por X sería más AX. ¿Sí? Ahora voy con la B, ahora sería más BA, y es lo mismo que pongas AB, es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Más BX. B, B por X. B por X. Y ya. Ahí está la comprobación. Esta es la factorización por medio del método de agrupación, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Es el mismo. Ahora, como te había comentado, bueno, si tú dices, bueno, si lo podemos combinar en términos de agrupación, vamos haciéndolo. Y viene siendo casi lo mismo, ¿no? Entonces, ahora voy a combinar esta A cuadrada con AX y luego AB por BX. Entonces, término común entre A cuadrada y AX, pues es el A, ¿sí? ¿Y cómo quedaría si yo divido esta A cuadrada entre A? Pues sería solamente una A, ¿sí? Ahora voy a dividir AX entre A, pues nada más me queda la pura X, ¿no? Ahí está. Muy bien, ahora vamos con el siguiente término donde es AB con BX, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el término común entre esos dos monomios? Pues es el B. Entonces, dejo como término común B y luego empiezo a dividir. Entonces, AB entre B, pues es nada más A, ¿sí? Queda nada más A. Ahora, BX entre B, pues nada más te queda la pura X. Muy bien. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo y fíjate bien, volvemos a tener que
donde están los paréntesis es el mismo término. A más X y A más X es lo mismo. Quiere decir que vamos bien en la factorización y generalmente el 99% de las veces esto ocurre, quiere decir que estamos factorizando bien. Entonces vamos a dejar este término común, entonces dejamos aquí A, X, ¿sí? Y del otro lado vamos a poner las variables que quedan solitas o incluso, pues bueno, pues tú dices, bueno, voy a dividir A por AX, A más X, entonces pues elimina este término, entonces aquí nada más te quedaría la A y del otro lado te queda la B, ¿sí? Y ahí sí, así quedaría esta factorización, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otro método de agrupación por método de agrupación. Vamos a ver si tenemos este otro término, vamos factorizándolo. Ok, vamos a ponerle aquí. Entonces voy a agrupar 4A cúbica con 4A, ¿sí? ¿Y por qué tomé esos dos? Bueno, porque tienen el mismo coeficiente, ¿no? Porque tienen 4 y del otro lado también 4, pues se me hace más sencillo poderlos agrupar. Entonces vamos agrupándolos estos dos términos. Entonces vamos a poner 4, ¿sí? Entonces acuérdate que no podemos poner el 4 porque no es un número primo, entonces tenemos que poner un 2, entonces sería el 2, ¿sí? El 2 que multiplica a la letra A, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a dividir, entonces aquí sería A, vamos dividiendo, entonces si yo divido 4A cúbica entre 2A, entonces sería, ¿y por qué A? Porque acuérdate que tengo que poner el del menor exponente, entonces aquí sería el exponente 1. Entonces dividiendo sería aquí 2A cuadrada, ¿sí? Porque serían 3 menos 1, pues serían A cuadrada, ¿sí? Cuando estamos dividiendo, los exponentes se restan, entonces aquí sería A cuadrada, ¿sí? Más, vamos a ponerle un más, y sería 4 entre 2, pues sería A2, y sería A1, ¿no? Nada más se quedaría así, entre el 2, nada más. Y cerramos paréntesis. Vamos a cerrar paréntesis. Muy bien. Ahora le vamos a poner el signo más. Y luego vamos a ver con el otro término. Tenemos aquí solamente un 1 y acá tenemos una A cuadrada. Entonces, ¿cuál sería el factor común? Bueno, pues en este caso, pues sería conveniente poner, porque no tenemos un factor común, podríamos poner así, más, paréntesis, menos 1, menos A cuadrada. A ver, A al cuadrado. Vamos a ver. Vamos a ponerle este signo cuadrado. Muy bien. Y lo cerramos. Ok, entonces, pues bueno, aquí vemos que todavía nos falta factorizar. ¿Sí? Tenemos aquí que los términos, pues dentro de los paréntesis no se parecen. Entonces, solamente tenemos menos 1 más menos 2. Entonces, cuando pasa esto, lo que tenemos que hacer es cambiar aquí el signo. Vamos a ponerle aquí un menos. Y vamos a ponerle aquí, cuando le ponemos menos, cambian aquí los términos. Entonces, aquí sería más 1 y más A cuadrada. Que sería conveniente poner primero A cuadrada, ¿sí? A cuadrada positiva
y más 1. Está el más 1, más 1. ¿Sí? Muy bien, si así está este término, fíjate bien, si está así este término, quiere decir que todavía puedo descomponer más el otro término para que sea semejante a este factor que acabo de encontrar. Entonces sería, entonces para que me dé 1, pues bueno, lo voy a dejar entonces como 4, 4A, 4A, que multiplica a cuadrada sería así, poner el cuadrado, a cuadrado más, ¿dónde está el más? 1, ¿sí? Entonces aquí es a, nada más que siempre se pone así la A, y le vamos a poner menos, y cambiamos a cuadrado, ¿dónde está el cuadrado? Ahí está, más 1. Entonces, fíjate bien lo que hice, ¿sí? Entonces, no podía haber pasado esto, lo pasamos y lo factorizamos porque aquí tenía un signo más, y al factorizarlo, ¿qué hice yo? Le puse un signo negativo para que esto se convirtiera en positivo, ¿sí? Y ahora sí, ya podemos trabajar con esta factorización, todavía no hemos terminado, ¿sí? Fíjense bien lo que hice. Vimos que aquí, si yo manejaba números primos, o sea, esto lo que pasó está bien porque nos va a ayudar a comprender un poquito cómo es la factorización. Aquí lo que hice fue factorizar, ¿no? Dije, pues no puedo poner el 4, puedo poner el número primo que es el 2, ¿sí? Entonces dejé aquí el 2 y es lógico que si yo divido 2 entre 4, pues me da 2 y aquí se resta, aquí del cubo se resta un 1 y te queda cuadrada. Aquí sería 4 entre 2, pues sería 2 porque la A se elimina, ¿sí? Pero viendo este otro término, donde este es negativo, yo lo quiero convertir a positivo, nada más, en vez de ponerle más, le puse menos, y así se cambian los signos de la parte de adentro. Entonces me quedó este término y dije, bueno, si este término no es semejante a este, entonces mejor considero el 4, ¿sí? El 4A. Entonces, si yo considero el 4A, porque incluso son semejantes, aquí tengo un 4 y aquí tengo un 4, aquí lo dejé este 4, aunque no sea un número primo, pero me va a servir para factorizar, ¿sí? Entonces, 4A, si yo multiplico 4A por A cuadrada, pues me da A al cubo, 4A al cubo, ¿sí? Si multiplico estos dos. Y si multiplico 4A por 1, me va a dar 4A, ¿sí? Entonces, ya puedo ahora sí poder factorizar, porque todavía no llego a la factorización, y entonces yo digo, entonces, adentro del paréntesis va a ser A cuadrada, porque ahora sí ya los términos se parecen, si lo ves, ya se parecen, entonces sería A cuadrada, ahí está, A cuadrada, más 1, se cierra el paréntesis, ¿y qué es lo que me queda afuera? Pues nada más me queda multiplicar por 4A, y luego este menos, pues sería, que multiplica este menos 1, sería menos 1, y ya. Quedó factorizado binomio, ¿de acuerdo? Pues ahí está, muy bien. Y lo puedes volver a repetir el video para que veas cómo fue que encontramos esta factorización, ¿sí? De este binomio, bueno, este trinomio, es un trinomio polinomio, porque ya está aquí un 1, entonces es un polinomio, esta es la factorización que le corresponde, ¿sí? Y si lo quieres comprobar, bueno, pues lo hacemos rapidito, a cuadrada por pues sería 4a cúbica, a cuadrada por 1, pues sería menos a cuadrada, ¿sí? Ahora, 1 por a sería más por más es a 4a. Y este 1
más por menos, pues te da menos. Y ya, quedó terminada la factorización. Muy bien, vamos al siguiente. Tenemos este otro término y también va a ser por agrupación. Entonces, ¿cómo lo podemos agrupar? Primero deben de fijarse ustedes cuáles son los que se repiten en cada uno de los términos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un 2, aquí también un 2, pudiéramos agrupar este con este 2, pero no, aquí sí tiene A, pero tiene N. Entonces puedo agrupar este a N y luego está, aquí también tiene A, entonces pudiera agrupar este con este y este otro con este. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces vamos a poner vamos a reanudar, vamos a poner estos términos son semejantes porque tienen, en este caso, tienen la A y del otro lado pues tienen M, N y menos 1. Entonces vamos agrupándolas. Ponemos el término común, sería el 2, que multiplica, no, es 2A, multiplica a M menos N, ¿sí? Y aquí sería más 1, así. Muy bien. ¿Sí? Entonces, el otro término que nos queda sería menos M, fíjate, lo voy a poner así, le pongo aquí más, le pongo paréntesis, sería menos M más N menos 1. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues como no se parece en nada de lo que está dentro del paréntesis, tenemos que hacer la factorización de cambiarles el signo. Entonces aquí le vamos a poner menos. Ahora sí, este se va a convertir en positivo, sería M. Este se va a convertir en negativo y este se va a convertir en positivo. ¿Sí? Entonces, todavía no terminamos la factorización. Entonces, vamos a factorizar. Sería paréntesis. El término común de estos dos términos es M menos N más 1, que multiplica. Entonces, en este caso, se quedan dos términos afuera, que sería 2A menos 1. Y ya, terminamos la factorización. Entonces, poco a poco, va uno agarrando práctica. Es sencillo este tipo de factorizaciones. Nada más hay que seguir el método y esto nos va a ayudar a terminar la factorización. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro término por agrupación. Aquí, fíjense, si lo tenemos así todo, digamos, de una forma dispareja, de una forma que no entendemos muy bien, pues podemos agruparlos de una manera un poquito más lógica. Entonces dices, bueno, pues yo voy a traerme los que tienen casi el término igual o que tengan algún parecido. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues me voy a traer todas las que tienen A. Aquí tienes 3AX, 6 menos 6A y 3AY. ¿Sí? Entonces las voy poniendo en un solo lugar. Las que tienen B, las voy a dejar del otro lado, sería menos 2BY, es esta, menos 2BX y más 4B. Entonces, ya antes de empezar a hacer la agrupación, pues bueno, ya le di una pequeña arregladita y empezamos a agrupar. ¿Sí? Entonces, en este término, ¿cuál es el término común? Bueno, tenemos aquí un 3, aquí tenemos un 6 y aquí un 3. Entonces, aquí el
máximo común divisor, pues vamos a poner el 3, ¿no? Porque el 3 pues es divisible entre 3, este puede ser divisible el 6 entre el 3, y entonces vamos poniendo el número 3 como un factor común, entonces vamos a poner 3, ¿sí? Ahora, tenemos el A, se repite en los 3 términos, entonces aquí hay una A, aquí también, y aquí también, entonces el término común sería una A. Muy bien, entonces, qué nos quedaría hacer para integrar esta X, este 6 y esta Y? Bueno, pues vamos poniéndole un paréntesis, así, y sería de la siguiente manera. Sería aquí X, y luego aquí sería dividir este 6A entre 3A, pues te quedaría menos 2, ¿sí? Ahora, si tú divides este 3AY, entonces te quedaría 3, sería 1, la A también sería 1, y nada más te queda Y. Así. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a poner aquí este signo negativo que sigue. Aquí este negativo lo vamos a poner aquí abajito. Vamos a poner menos. Abrimos bueno, vamos a poner el término común. Término común del siguiente término tenemos un 2 y un 4. ¿Sí? Vamos poniendo el 2 porque es el mínimo que podemos divisor de estos tres términos. Vamos poniendo el 2. Entonces ponemos el 2. ¿Cuál es el que se repite en los 3 términos? Pues es la B. Entonces vamos poniendo la B y vamos abriendo paréntesis. ¿Sí? Entonces, si yo divido 2B entre 2BY, me quedaría la Y. ¿Sí? Incluso sería menos, entre menos es más. ¿Ya? Me quedaría Y. Ahora aquí divido 2BX entre 2B, entonces se quedaría nada más el menos. Menos entre menos da más, sería más X. ¿Sí? Ok, entonces aquí te quedaría 4B, entonces 4 entre menos 2B serían 2, entonces sería menos 2. Menos 2. Ok, entonces ya encontramos el factor común. Aquí se ve un poquito revuelto, pero pues bueno, si quieres manejarlo de una manera un poquito más acomodada, vamos a poner aquí más Y. Y vamos a dejar aquí menos 2. ¿Sí? Aquí vamos a quitar y aquí vamos a acomodar de la misma forma que está acá. Entonces primero ponemos la X, entonces sería X más Y. Vamos a quitarla de aquí. Y así quedaría. Ahora, ¿se parecen o no se parecen? Sí se parecen, ¿no? Ahí está. Ahora sí, vamos a pasar a la factorización. Entonces vamos a poner igualdad. Abrimos paréntesis. Vamos a poner el factor común, sería X más Y menos 2. Menos 2, perdón. Ahí está, menos 2. Que multiplica. Ahora sí, nada más hay que eliminarlos de los que están arriba. Entonces quedaría aquí el 3A. 3A. ¿Sí? Menos 2B. Y ya, terminamos. Terminamos perfectamente. Ya terminamos de factorizar. Muy bien. Ok. Bueno, existe otro término que llamamos factor de un trinomio que está de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, vamos a pensar en lo siguiente. Pensemos en un número que al multiplicarlo nos dé un 6. Para que nos dé un 6, pues existe 2 por 3, 6 por 1 y 3 por 2. ¿Sí? Y luego que deban de sumar 5. Estos dos números, si ya los multiplicaste, te dieron 6, ahora que te sumen 5.
¿Cuál es la mejor opción? Bueno, pues puede ser 3 más 2 son 5 o 5 o 2 más 3 son 5. Entonces el 3 y el 2 o el 2 y el 3 son los más apropiados porque no puedo sumar 6 más 1, me dan 7. Acepto que me hubieran dicho que lo que restara, pues probablemente 6 menos 1 me da 5, pero aquí me están pidiendo que sume y que el resultado sea 5, ¿sí? Entonces, vamos pensando cómo factorizar de esta manera, ¿sí? Entonces, ahora piensen en un número que multiplicado nos dé 20. Entonces, multiplicado nos dé 20, pues puede ser 1 por 20, 2 por 10 son 20 y 5 por 4 son 20. Ahora, y que resten 1. Entonces, yo no puedo restar 20 menos 1, me da 19, no me da 1. Si yo resto 10 menos 2, me da 8, no es factible. Pero si es factible, 4 menos 5 me da 1, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los números que multiplicados son 20 y que al restarlos te den 1? Pues sería el 5 y el 4, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner un 4. Ahí está. El 5 y el 4 son los números que te dan esas dos condiciones. Entonces vamos a pasar ya a ver esta forma de factorizar, que es la factorización de un trinomio en la forma x cuadrada más bx más c, ¿sí? Entonces sería de esta siguiente manera. Entonces, vamos a primero hacer los siguientes pasos, ¿sí? Tenemos los siguientes términos. Fíjense, tenemos x cuadrada más 3 x más 2, que es x cuadrada más 3x más 2. Tenemos el otro que es x cuadrada más x menos 12, x cuadrada menos 7x menos 10 y x cuadrada menos 4x más 10. ¿Sí? Tenemos estos términos de la misma forma de este trinomio, ¿sí? Uno tiene que estar elevado al cuadrado, otro tiene que tener la x elevado a la 1 y un término independiente, o también le llamamos un coeficiente con que no tenga una variable, ¿sí? Todos tienen la misma forma, ¿sí? Debe de estar de esa forma, pero no debe de tener aquí un 3, un 4, porque esa es otra forma de factorizar. Si aquí tiene otro número que no sea el 1, no se podrá factorizar de esta manera. Tiene que ser solito el exponente al cuadrado, tiene que estar nada más la x, no tiene que haber ningún número adelante, por ejemplo, que tú digas, no, pues está esta fórmula que es 3x al cuadrado. En ese caso no se pueden hacer este tipo de factorización, es otro método. Entonces, cuiden nada más eso, ¿no? Que sea la misma forma x cuadrada más bx más c, donde el término al cuadrado debe estar elevado a la 1. Digo, no debe tener más que 1x al cuadrado. Debe estar así, ¿sí? Entonces, si es más arriba de 1, ya no se puede hacer este tipo de factorización, ¿sí? Entonces, debemos de tener cuidado en esa cuestión. Ese es el primer paso, antes de comenzar, ¿verdad? Verificar que este término, esta ecuación, sea de la misma forma, si no, no lo vamos a poder hacer. Muy bien, el primer paso es sacar la raíz cuadrada, sacamos la raíz cuadrada del primer término que viene siendo la x. Déjame llevar la x, no están aquí. Esta x, todas estas x, primero le sacamos raíz cuadrada y las raíz cuadrada las ponemos en cada uno de los paréntesis, ¿no? Entonces saco raíz cuadrada de x cuadrada, es x cuadrada y x cuadrada, ¿sí? Esta es la raíz cuadrada del primer término, ¿sí? Enseguida de que los colocaste en los paréntesis, enseguida sería el signo. Tengo que poner en el primer paréntesis, en este primer paréntesis, el primer signo que me lo va a determinar el primer signo que aparezca después de este exponente al cuadrado. Ese lo vamos a poner tal y como está, no lo vamos a cambiar. Entonces,
Aquí, por ejemplo, si aquí tienes un más después de ese término al cuadrado, aquí le pones más. Si aquí hay un más, también le pones un más. Si aquí hay un menos, le pones menos. Si aquí hay un menos, aquí le pones un menos. ¿Sí? Entonces, debemos de respetar este paso, ¿no? Que el primer signo que encuentre después del exponente al cuadrado se pasa en el primer paréntesis nada más. Estamos hablando ahorita nada más del primer paréntesis, ¿sí? Tienes que pasarlo tal cual, ¿sí? Muy bien. Y enseguida, fíjate, el siguiente signo que va en el paréntesis número 2 lo hacemos de esta manera, por ley de signos, ¿sí? La ley de signos de multiplicación, por ejemplo, si dices más por más por menos es menos por menos es más, y menos por más es menos. Entonces, no quieras nada más pasar este signo que está acá porque no es eso, sino que tienes que respetar ley de signos. Entonces, voy a hacerlo de nuevo. Entonces, más por más es más. Más por menos es menos. Menos por menos es más. Y menos por más es menos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. La ley de signos, por eso está en color amarillo, el siguiente signo, ¿sí? Ahora, el siguiente paso para poner los siguientes números, tenemos que buscar un número, o dos números, que multipliquen te den 2, que multipliquen te den 12, que multipliquen te den 10 y que multipliquen te den 10, ¿sí? Entonces tienes que encontrar dos números, un par de números que multipliquen el último término, el que viene siendo C, ¿sí? El que viene siendo C es el que debes de determinar, ¿sí? El que te dé este valor de C, que es el último término, que es el valor independiente, que no tiene una X, o el coeficiente que no tiene X. Tenemos que buscar un par de números que multiplicados te den 2, que multiplicados te den 12, multiplicados te den 10 y multiplicados te den 10, ¿sí? Ahora, tenemos que ver cómo está aquí la situación. Entonces, tenemos que determinar si de estos paréntesis que tenemos, los signos, antes de saber si buscamos esos dos números que primero son los que multiplican, si van a ser los que van a sumar o restar, esos números lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, si por ejemplo tenemos en los signos más y más, es una suma. Si tienes un más y un menos, es una resta. Si tienes menos y un más, es una resta. Si tienes un menos y un menos, es una suma de negativos, ¿sí? Entonces, fíjate bien. Entonces, voy a empezar otra vez. Entonces, el siguiente paso, después del paso número 5, tienes que determinar que ese par de números o se suman o se restan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque ya le pusiste los signos. Entonces, si tienes aquí un más y aquí un más, necesitas que sean ese par de números que multiplican, sumen en este caso, que sumen 3, ¿sí? Y luego, en este término, que resten y que te den 1, ¿sí? Que te den 1, porque aquí es más y menos, es una resta. Entonces, que multiplicados te den 12, pero que restados te den 1. Acá también, que multiplicados te den 2 y que sumen 3, ¿sí? Esos par de números que te sumen y te den 3, ¿sí? En este caso, que multiplicados te den 12 y que restados te den 1, ¿sí? En este otro, que multiplicados te den 10, perdón, y que restados te den 7, ¿sí? Y del otro lado, si tenemos aquí el 10, que multipliquen 10 y que sumen 4, ¿sí? Entonces, pues bueno, es parte de la explicación de cómo vamos a factorizar en este tipo de factorizaciones de términos de trinomios con la fórmula o con la forma x cuadrada más bx más c, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo, si siguiendo los pasos, tenemos que buscar dos números que multiplicados te den 2 y que sumados te den 3. Entonces yo pondré aquí un
un 2, siempre se pone el mayor de este lado. Siempre se pone primero el mayor y de este lado el menor. Y aquí el 1. Si yo multiplico 1, 2 por 1, me dan 2. Ahora sí lo sumo porque es una suma. 2 más 1 me dan 3. ¿Sí? Ahora tengo que encontrar dos números que multiplicados me den 12 y que al restarlos me den 1. Entonces pudiera ser 3 por 4, no son 12. Entonces yo pondría aquí el 3, digo el 4 porque es el más grande. Siempre va a ser el más grande aquí. Y aquí vamos a poner el 3. Entonces, si yo multiplico, fíjate, el primer término que es el 12, si yo multiplico 4 por 3 son 12. Ahora me dice que lo reste. Entonces sería 4 menos 3 es 1. ¿Sí? Aquí hay un 1. No lo vemos, pero es un 1 el que está aquí multiplicando a esa X solita. Muy bien. Ahora, si quiero realizar la factorización de este otro trinomio, tenemos que buscar un número que multiplicado te dé 10. Entonces, el que más se aproxima sería, por ejemplo, 5 por 2. 5 por 2, 10. Podemos hacer, ¿qué otro número? 5 por 2, 10. Tenemos otro número que puede darte 10. Pudiera ser 10 por 1, 10. Pero ya no puedo sacar, ¿qué más sería? 2 por 5, 10. ¿Sí? 2 por 5, 10. Entonces, bueno, aquí pudiera ser ponerle 5. 5 por 2 son 10. 5 por 2, aquí vamos a poner 5. Y aquí el 2. 5 por 2, 10. Ok. Pero en este caso, fíjate bien, aquí sí, si yo multiplico 5 por 2, menos por más es menos, son 10. Entonces aquí, probablemente aquí está mal el signo, podría ser positivo para poder cumplir, ¿sí? O incluso negativo, ¿no? Sí, no, positivo. Positivo sería, aquí estaría mal. ¿Y qué número tenía aquí? Negativo. Era más. Entonces aquí debería haber sido 3. Probablemente ahí fue un error. Aquí sería un 3. Ahora sí. Si yo multiplico, ahora sí, si yo multiplico menos por más es menos, 5 por 2 son 10. Aquí tienes menos 5 y más 2. Entonces aquí sería negativo. Sería negativo. Menos 3. Y eso sí sería lo que debería de ser, ¿sí? Muy bien, ahora este otro dice que es 6. Aquí tenemos 10. Bueno, aquí también es otro de los errores. Probablemente aquí también está mal. Puede ser que me dé 10. Pues nada más está 5 por 2, 10. Entonces aquí ponemos el 5 y el 2. 5 por 2, 10. ¿Sí? Ahí está. Vamos a suprimirlo. Y nada más que no me había fijado en ese detalle porque eso nada más era para explicarles, pero bueno, lo corregimos, no pasa nada. 5 por 2 son 10, ¿sí? Y que me dé 4, pues no es factible, pero sí me puede dar, por ejemplo, menos por menos, serían menos 7. ¿Sí? Sí sería lo correcto, ¿sí? Porque aquí sería menos 5 y menos 2 sería menos 7, ¿sí? Si tú multiplicas menos 5 por menos 2 te da más 10, ¿sí? Eso es lo correcto, es lo que probablemente no me había percatado de que estaban mal estas funciones, pero ahí está, ya las compusimos. Muy bien, entonces vamos a ver la última que sería este término.
vamos a hacer lo que acabamos de aprender, de seguir todos estos métodos. Tenemos que poner dos paréntesis, sacar la raíz cuadrada del primer término al cuadrado, ponemos en ambas las X, y luego ponemos el primer signo en el primer paréntesis, el signo que viene en este trinomio. Y luego para terminar el segundo, nada más hacemos la ley de signos, decimos más por más es más, ponemos el siguiente signo. Y al final tenemos que buscar un número que multiplique, que en este caso viene siendo el término C, que lo multiplique, y que ese par de números sume este otro número. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces, primer paso, paréntesis, ahí está, par de paréntesis, para factorizar. Acuérdense que la factorización es la multiplicación. Ahí está, un par de paréntesis. Ahora sí, raíz cuadrada de x cuadrada sería x y luego x. ¿Sí? X y x. Y luego vamos a poner el primer signo que encontramos después del cuadrado, que sería el más. Vamos a poner más. Ahí está. Muy bien, ahí está. El primer signo que encontramos, otra vez lo voy a señalar con una flechita para que veas de dónde sacamos este primer signo. Es este primer signo. Ahora sí, ley de signos, más por más es más. Entonces aquí va un más, aquí de este lado, un más, ahí está, más por más es más. Muy bien. Ahora sí, ya sabemos que esto va a ser una suma. No es necesario que lo pongas aquí, pero tú sabes que es una suma porque aquí hay más y más es una suma. Entonces tenemos que hacer una suma. Muy bien, entonces vamos con este término. Tenemos que buscar un número que multiplicado me dé 3 y que sumado me dé 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número que multiplicado te dé 6? Bueno, pues está el 3 y el 2. 3 por 2 son 6. Y si lo sumamos te va a dar 5. Entonces voy a poner aquí, siempre debe ser el mayor primero. Entonces primero el 3. Perdón, el 3. Y luego el menor que viene siendo el número 2. Aquí vamos a poner el 2. Y luego, después de que multiplicamos, pues ya sacamos la factorización y terminamos. Entonces, la factorización de este trinomio es x más 3 más x al cuadrado. Muy bien. Vamos a hacer el último, que sería este. El último sería este. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner paréntesis. Este es el primer paréntesis. Vamos a poner el segundo. Entonces, vamos siguiendo los pasos. Primero, tengo que poner el primer signo después del término que esté elevado al cuadrado. Entonces, vamos poniendo... no, primero es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x sería x aquí y x acá. Y sacamos la raíz cuadrada y los repartimos en los dos paréntesis. Ahora sí, el siguiente es el signo que aparece después del término al cuadrado, sería aquí menos. Es el primero que vamos a poner. Está en menos. Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a hacer la multiplicación, ley de signos, menos por más. Aquí es menos. Vamos a ponerle menos. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya tenemos menos por más es menos. Entonces, es una suma de negativos. Ahora sí, vamos con el término, el que está independiente, que no tiene una X. Entonces, vamos a ponerle el 9
Vamos a buscar un número que multiplique me dé 9 y que sumado me dé 3. Bueno, pues por lógica, si yo pongo un 3, sería 3 por 3, me da 9. Y si sumo 3 menos 3, me da 6. Así. Y ya, terminamos con esto los términos de factorización. Terminamos con esto la clase. Cualquier duda, pues estoy ahí a sus órdenes. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.